fue mi llanto el que escucharon y dijeron, ahí hay gente que está viva. Entonces, gracias a ese llanto, lograron llegar a donde estaba mi madre, mis hermanos, y finalmente llegaron a mí. El llanto de una bebé bajo los escombros permitió descubrir que todavía había personas con vida. Esa bebé era María Elena Páez Pumar. Hoy, 59 años después, su historia vuelve a cobrar fuerza en medio de otra tragedia que ha golpeado a Venezuela. Su historia comenzó la noche del 29 de julio de 1967, a las 8:05 de la noche. Un fuerte terremoto sacudió el norte de Venezuela. El sismo tuvo una magnitud estimada entre 6.5 y 6.7 y según los registros de la época, duró entre 35 y 55 segundos. Aquel movimiento dejó más de 200 muertos y unos 2.000 heridos. La familia de María Elena pasaba el fin de semana en La Guaira. El terremoto derribó los últimos pisos del edificio donde se encontraban y todos quedaron atrapados entre los cascotes. María Elena tenía apenas 7 meses de vida, pero llegar hasta ellos fue una operación larga y difícil. Uno de sus hermanos murió en el derrumbe, su madre, su hermana y María Elena sobrevivieron y los rescatistas lograron sacarla casi 4 días después del terremoto. La supervivencia, sin embargo, dejó profundas secuelas. El antebrazo derecho de María Elena había quedado aplastado durante días por la cuna donde se encontraba y tuvo que ser amputado. A partir de allí comenzó otra etapa, la de aprender a vivir después de la tragedia. María Elena tuvo que adaptarse desde muy pequeña a su cuerpo y a nuevas formas de hacer las cosas. Era diestra, pero tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda. Y cuando el pasado 24 de junio Venezuela volvió a ser sacudida por los terremotos, María Elena sintió que no podía permanecer al margen. Para ella, las imágenes de destrucción tenían un significado profundamente personal. Cualquier persona que está en esa situación necesita ayuda de donde sea. Y habiendo yo estado en esos zapatos y habiendo recibido tanta ayuda de mi familia, de mis amigos o de gente que ni siquiera me conocía, era lo mínimo que podía hacer. María Elena conoce el valor de esa solidaridad. La recibió cuando era una niña y ahora quiere devolver una parte de lo que otros hicieron por ella y por su familia. Pero entre las víctimas del reciente doble terremoto hay niños y jóvenes que ahora comienzan un camino parecido al que ella recorrió durante toda su vida. Uno de esos casos es el de Denis Castillo, un atleta de 17 años cuya historia representa el difícil proceso que enfrentan muchos sobrevivientes después de salir de los escombros. Denis practica deporte desde los 10 años. Había competido en esgrima, natación, tiro láser, carrera a pie y con obstáculos. El 24 de junio se preparaba para salir a correr. Su padre y entrenador, Denis Castillo, se había adelantado. Mientras Denis bajaba las escaleras del edificio de más de 10 pisos donde vivían, en La Guaira, la estructura se desplomó. Su padre despertó atrapado entre los pasamanos de la escalera, con una pierna luxada, pero en medio del dolor y de la confusión pensó inmediatamente en su hija. A cabo de 5 horas, calculo yo, que reacciono, me veo, o sea, estoy en un túnel oscuro, escucho muchas voces, muchos gritos, tenía la pierna luxada, ¿sí? Y en medio de eso yo dije, epa mí. Así comenzó lo que Denis describió como una búsqueda sin parar. A pesar de sus propias heridas, reunió fuerzas para seguir buscando a Denis. Él mismo contó que se rompió todos los dedos mientras intentaba abrirse paso y que sacó fuerzas de donde no las tenía para seguir gritando. Finalmente logró encontrarla, pero la escena era devastadora. El momento de encontrarla fue un momento muy, o sea, recordar esto es removerme nuevamente ese recuerdo. Estaba con sus piernas, todo lo que era su miembro inferior estaba tapiado. Ella estaba como en el aire, y bueno, ahí sí salí a ver quién me ayudaba. Denis había quedado atrapada bajo los escombros. Una viga aplastaba su pierna izquierda y tendría que soportar 28 horas antes de ser rescatada. 28 horas bajo los restos del edificio, 28 horas de una espera que su padre también vivió buscando la manera de llegar hasta ella. Cuando finalmente Denis fue llevada al hospital, comenzó una nueva batalla. El daño en su pierna era tan grave que los médicos tuvieron que explicarle que, sin una amputación quirúrgica, podía morir. Para una joven que había dedicado gran parte de su vida al deporte, aceptar aquella decisión fue especialmente difícil. Denis no podía detener el llanto. Su padre recuerda que gritaba y que la realidad de perder una pierna era difícil de asumir. Pero 2 horas después, Denis mandó a buscarlo. Con lágrimas en los ojos, tomó una decisión. Me dijo que si hay que cortarla, hazlo, porque no te quiero dejar solo. Desde ahí nace toda esta expresión, toda esta escritura, demostrándola que no todo queda aquí, que la vida continúa. Quizás para ella es muy precoz asimilar todo esto, pero esas palabras me llegaron en el alma. O sea,
Porque yo antes de encontrarla, yo le pedía mucho a Dios que no quería caminar solo. Que quería caminar al lado de ella, indiferentemente cómo, con piernas, sin piernas, con brazos, sin brazos. Le pedí mucho a Dios y agradecido con toda esa voluntad. Denis sobrevivió, pero, como María Elena, casi 6 décadas antes, ahora enfrenta el desafío de adaptarse a una nueva realidad. Y esa conexión entre las dos historias es imposible de ignorar. María Elena sobrevivió al terremoto de 1967 cuando apenas tenía 7 meses. Denis sobrevivió al doble terremoto 2026 a los 17 años. Las dos quedaron atrapadas bajo los escombros, las dos sufrieron amputaciones y las dos tendrán en momentos distintos de sus vidas que enfrentarse al proceso de aprender nuevas formas de hacer las cosas. Pero María Elena ya recorrió buena parte de ese camino. Por eso, cuando habla de los jóvenes heridos en el reciente doble terremoto, sus palabras tienen el peso de una experiencia que conoce desde niña. Puedo poner perfectamente en los zapatos de las personas que están allá y de lo que están viviendo y de la cantidad de niños ahora que han sido amputados. Según la información citada por AFP, al menos 200 personas sufrieron amputaciones como consecuencia de los terremotos y casi la mitad son menores de edad, de acuerdo con datos de la Fundación Dos Santos. Para ellos, sobrevivir fue solo el primer paso. Ahora comienza un proceso largo de rehabilitación, adaptación y recuperación. También aparece otro desafío: conseguir una prótesis. El costo puede ser elevado. Según la información de AFP, algunas prótesis pueden costar entre $3.500 y $30.000. Los dispositivos más costosos, especialmente los diseñados para deportistas, cuentan con sistemas especializados. Para Denis, conseguir una prótesis es ahora una de las prioridades de su padre. Denis quiere verla recuperar su independencia y volver a hacer aquello que forma parte de su vida desde niña, volver a entrenar. Y mientras ella inicia ese proceso, María Elena mira a los nuevos sobrevivientes desde la experiencia de quien ya recorrió un camino similar. Su historia demuestra que la recuperación no termina cuando una persona sale del hospital. Después viene el aprendizaje, la rehabilitación y la adaptación, pero también vienen nuevas oportunidades. María Elena espera que los niños y jóvenes afectados por el reciente doble terremoto puedan recibir un acompañamiento parecido al que ella tuvo. Van a haber muchísimas más familias como nosotros y por eso yo creo que los venezolanos como sociedad, los padres venezolanos, las unidades educativas tienen que darse cuenta, y yo solo le pido a Dios que les den el apoyo que yo recibí. Las dos historias están marcadas por la pérdida y por la amputación, pero también por la supervivencia. María Elena representa lo que puede ocurrir después de la tragedia, una vida que siguió adelante, con estudios, trabajo y nuevos proyectos. Denis representa el comienzo de ese camino, el proceso de recuperación que ahora enfrenta y el deseo de volver a entrenar. Para ambas y para cientos de sobrevivientes, salir de los escombros fue apenas el primer paso. Después comienza una recuperación que puede durar años y que necesita atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico y, sobre todo, acompañamiento. Porque una tragedia puede cambiar una vida en segundos, puede dejar cicatrices físicas y emocionales para siempre, pero las historias de María Elena y Denis también muestran que, después del desastre, todavía queda un camino por recorrer.